¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Un placer saludarles el día de hoy en una emisión más de Café con Piquete, un programa de cada 8 días que lleva el interés de analizar diversos tópicos que se presentan en nuestra comunidad. En este caso, bueno, pues vamos a platicar muy largamente acerca de lo que constituye un evento inusitado, el increíble éxito de un monolito encontrado en terrenos de Hidalgo Amajac y la repentina celebridad que desde luego ha alcanzado de un tiempo a esta parte. Como puede usted observar, esta transmisión tiene lugar como locación en Casa de Cultura de Álamo, que nos parece, por supuesto, un lugar bastante apropiado para platicar pues del tema. Y voy a presentarles al profesor Raúl Castro, quien hará el favor de obsequiarnos algunos conocimientos que tiene sobre el tema. Por principio de cuentas, mi querido profesor, hay que advertir que en este mundo unos ganan en detrimento de otros. Así las cosas, quien va a engalanar nada menos que el Paseo de la Reforma, una de las vialidades más importantes de la capital, construida por Maximiliano de Habsburgo, precisamente como un regalo a la vista de Carlota, porque decía el emperador, para que mi mujer me observe cuando voy llegando a Chapultepec. Y bueno, pues hay que advertir que allá en Reforma estaba como gran señor el gran almirante de la mar Oceana, don Crisóstomo Columbus, mejor conocido en castellano como Cristóbal Colón. Así que el perdedor viene siendo don Cristóbal, y la que se queda con ese lugar es nada menos que nuestra joven gobernante de Hidalgo Amajac. ¿Qué méritos tuvo Cristóbal Colón para estar en un lugar como este por más de 100 años? ¿Qué tal, don Alejandro? Pues con mucho gusto en saludarle y por supuesto saludar a la audiencia que está muy pendiente en esta región norveracruzana. Prioritariamente aquí en Álamo, porque esto ha sido una nota a nivel nacional. El descubrimiento primero al iniciar este 2021 de este monolito que representa precisamente una doncella, una mujer joven, pero una mujer de élite, con características de la cultura náhuatl, pero también la influencia mexica, la influencia azteca. Y bueno, pues en esta ocasión, pues en ese tiempo tengo datos que me indican que ese monumento a Cristóbal Colón data del año 1892, precisamente cuando asume la República, la presidencia de la República, Porfirio Díaz. Y bueno, es un monumento que fue donado precisamente por un millonario de ese tiempo, don Antonio Escandón, que vivía en Europa, pero que para permitirle regresar a México y tuvo que obsequiar ese regalo, situación que nunca se dio porque murió antes de que el monumento pudiera exponerse en el importante Paseo de la Reforma. Es necesario advertir, mi estimado profesor, que de un tiempo a esta parte, no solamente en México, sino en algunos países de Latinoamérica y Estados Unidos inclusive, se ha dado cierto sentimiento de repudio hacia lo hispano. Se ha visto en Estados Unidos que han destruido, digamos, estatuas que tienen que ver con ese tema. La propia escultura de Colón sufrió amenazas de que lo iban a destruir y han preferido quitarlo. Ya está reinstalado en otro lugar. Pero ¿cómo llega esta joven de Amajac y se convierte ya o está por convertirse, pues se puede decir que en la estrella de Paseo de la Reforma?
Es correcto, don Alejandro, yo creo que despierta un interés muy especial, una nota que se ha manejado en prensa nacional, en los principales medios, e incluso el Reforma, TV Azteca, han tocado este tema de la doncella encontrada, la doncella de Amajac, la mujer de Amajac. Y bueno, pues esto yo creo que para los álamo temapachenses es motivo de orgullo que un monolito encontrado en esta región, al parecer en los terrenos de la familia Céspedes, y sea considerado pues por el gobierno el gobierno de la Ciudad de México que encabeza la señora Sheinbaum Pardo, para engalanar precisamente este paseo de la Reforma, pero sobre todo hacer un reconocimiento no solamente a la mujer prehispánica, sino a la mujer indígena, a la mujer del campo, que históricamente ha sido olvidada, ha sido sometida, digamos, y que es momento de ese reconocimiento a la mujer, sin caer precisamente en el aztequismo, y tampoco yo creo que hay que ponerse en un término medio, sin considerarnos defensores de lo que fueron los aztecas, mucho menos ponernos en contra de una castellanización hispana que fue muy necesaria y que gracias a eso tenemos una gran cultura en México, producto de las raíces de las culturas prehispánicas, pero también con la influencia europea que ha sido necesaria y que nos ha traído costumbres, alimentos, animales que no había en América, pues que como se concebía en esos años, ¿no? Alcalde, muy buena tarde. ¿Qué tal, don Alejandro Castañeda? Muy buenas tardes, de verdad un gusto saludarlo aquí en la Ciudad de México, saludar a todo el auditorio que en este momento muy atentamente nos está escuchando. De verdad un museo precioso, el Museo Nacional de Antropología e Historia, aquí en la Ciudad de México, como ya habíamos comentado anteriormente en la difusión de la noticia, en todos los medios de comunicación, en nuestra página del Ayuntamiento Constitucional. A raíz de esa gran escultura que la época prehispánica se desarrolló en nuestras tierras de Álamo Temapache, Veracruz, en Hidalgo Amajac, la joven gobernante de Hidalgo Amajac, que fue titulada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, establece claramente esa gran importancia de esa cultura huasteca que se desarrolló en su momento y que después fue precisamente la mezcla entre la cultura huasteca y la cultura mexica o azteca. Y que hoy aquí en las facilidades que el gobierno municipal y más los pobladores de Hidalgo Amajac con sus autoridades y organismos ejidales que aquí me acompañan aquí en este momento, al cual saludo afectuosamente. Aquí está mi tesorera también, licenciada Berta Cabrera, oriunda de este lugar. Y aquí está también César Cabrera, quien fue el que encontró la escultura. Y a la invitación que nos han hecho el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como también nuestro delegado en Veracruz, y que hoy aquí gustosos venimos precisamente para ver la grandeza de México. Y fíjense nada más, don Alejandro, lo que dice en la entrada del Museo Nacional de Antropología e Historia. Dice que el pueblo mexicano levanta este monumento en honor de las admirables culturas que florecieron durante la era precolombina en regiones que son ahora territorio mexicano. Frente a los testimonios de aquellas culturas, el México de hoy rinde homenaje al México indígena, en cuyo ejemplo reconoce características esenciales de su originalidad nacional. México, Distrito Federal, 17 de septiembre de 1964, cuando en aquel entonces presidente de los Estados Unidos mexicanos, Adolfo López Mateos. Aparte de nuestra gobernante de Amajac, ¿qué vamos a encontrar en el interior del museo, alcalde? Bueno, los que hemos tenido oportunidad ya anteriormente de conocerle, tenemos una gran variedad de todas las regiones de México, en donde plasma precisamente esa gran riqueza
que tiene nuestro México y nuestros estados y nuestros municipios. Llevar a cabo un recorrido es totalmente placentero y en el cual yo exhorto a toda la ciudadanía para que en la primera oportunidad que puedan venir a la Ciudad de México, no vayan solamente a los centros de distracciones modernos que hay y que ofrece la Ciudad de México, sino también que vengan a darse una vuelta aquí al Museo de Antropología e Historia. Se van a traspolar precisamente a esas épocas y se siente uno que está uno viviendo esa época. Por cierto, es lo que refleja el cuerpo cuando hace los recorridos. Es muy amplio y se dan a conocer toda esa gran riqueza que en su momento pues estuvo la cultura mexica, la cultura de Teotihuacán, la cultura también la olmeca, la huasteca, la totonaca, vaya, todas las culturas del México del ayer hoy están plasmadas en este lugar. Y además también viene la situación geográfica, cómo estuvieron referenciados y la manera en que cómo desarrollaron desde su escultura hasta llegar hasta los que son las artes que desarrollaron muy bien, y la astronomía también con la cultura maya, por poner otro ejemplo, que es admirable. El calendario azteca, que es el original, está aquí y que realmente vemos la belleza que se tiene. El penacho de Moctezuma también en la réplica que se tiene, porque la original sabemos que está en Europa, allá en Austria, y que bueno, pues aquí está pues el idéntico precisamente de este penacho, que está hermosísimo. Así que pues hay mucho que ver y realmente hay mucho que leer también, porque motiva a adentrarse a las letras de la historia de Gran México. Bien guardadas las proporciones, los que aquí venimos en comitiva, y las personas que van a ver lo que hay en el museo podrán hacerse a la idea de lo que constituye un museo para una ciudad. A lo mejor en una de esas y hasta nos inspiramos y vemos la necesidad que hace falta de tener uno. Efectivamente, de hecho, desde la primera vez que fui alcalde, la segunda y en esta tercera, hemos gestionado para que en la cabecera municipal tengamos un digno museo de historia aquí de nuestra ciudad. Hay muchos datos y muchas figuras y muchas esculturas que se han encontrado y que están en las casas, claro, y que allí están gustosos también en ofrecerlas habiendo este lugar. Bueno, pues seguimos en esta gestoría, pero mientras hemos desarrollado las políticas públicas en coordinación con el Cabildo, en la cual mi reconocimiento profundo, porque también ellos han participado plenamente. De hecho, pensábamos venir todos juntos aquí, pero fue restringida el número de visitantes. Va a ser en dos partes, la primera parte, la otra segunda parte, y a donde el Cabildo ha tenido mucho, de verdad, mucha inclusión en lo que se refiere a hacer lo propio para rescatar esas gran costumbres, tradiciones y el legado histórico que nos dieron nuestras culturas. Y de hecho, precisamente se aprobó hacer dos recintos importantes de historia, en la de precisamente Hidalgo Majac, para la gobernante Hidalgo Majac, y en Psicopoblados Las Flores, el dios de la fertilidad y la muerte. Así que pues tenemos dos lugares que ya se está construyendo y que en diciembre vamos a inaugurar ambos, donde van a tener un digno lugar donde ubicar estas piezas que ahorita en la de Hidalgo Majac, la joven de gobernante, está aquí en el Museo de Antropología, en la volverán en diciembre, y en enero regresará otra vez porque la exposición aquí en la Ciudad de México termina en el mes de abril. Por lo tanto, terminando, se regresa otra vez a Hidalgo Majac, ya en el recinto, donde va a estar ahí para que la admiremos todos, los oriundos de Álamo, los visitantes y todas las personas del mundo podrán también ir a ese lugar. Don César Cabrera, protagonista de esta historia, ¿por qué no nos relata? Andaba en la labranza, andaba usted en el campo haciendo el trabajo. Andábamos preparando el terreno para la siembra del cultivo de sandía y nos topamos con este gran hallazgo, y la verdad fue algo emocionante. Y pues ahorita hasta donde ya hemos llegado, ya estamos aquí en México. Ahora sí, como luego dicen, con su tractor le dio el llegue, ¿no? Así es, afortunadamente estaba boca abajo, porque si no le hubiéramos
Pero usted sintió algo raro, ¿qué dijo? Es una piedra muy grande. Era una piedra grande que se fue descubriendo poco a poco y mientras más se descubría se veía La forma lo femenina. largo, sí, y nunca imaginamos que fuera a tener un grabado del otro lado porque estaba boca abajo, como le comento. Y sí, esa fue nuestra gran sorpresa, que a la hora de levantarla se fue viendo toda la figura que... Y tampoco imaginaban la enorme repercusión de que, digamos, el Museo de Antropología e Historia se interesara en exhibirla. Así es, nosotros nos llena de mucho orgullo porque en todos los reportajes que has aparecido, aparece ella en primera plana. Eso significa pues que es tan importante ha sido el hallazgo como también su publicación, y hoy en día está aquí ya en el Museo de Antropología exhibiéndose. El gran hallazgo que se hizo en Hidalgo Amajac nos permite imaginar cómo era el entorno de esta joven. Tendrá, según los expertos en antropología, entre 450 y 453 años en que se labró, digamos, esta piedra que ahora luce, por cierto, en el museo, y que pronto regresará a su lugar de origen, no sin antes encargarle a expertos en la materia para que saquen una réplica 3 o más veces de su tamaño, y bueno, pues esto nos permite a nosotros suponer que la ribera del Pantepec y del Vinasco fueron áreas muy pobladas por los huastecos, y también permite, como bien anotabas, suponer que esta joven y el pueblo de esta joven ya sentía la opresión de los mexicas, porque el conquistador no solamente impone tributos, también impone cultura. Así que estamos observando en el atavío de la joven elementos precisamente huastecos, pero también ya se observa la influencia de quien los estaba oprimiendo con la imposición de impuestos realmente altos. Es correcto, don Alejandro, lo que usted comenta. Y bueno, vemos cierto eclecticismo, donde sabemos que esta región del norte de Veracruz, primeramente se dice que fue poblada por los mayas, que vinieron de Yucatán para establecerse precisamente acá. Y también, pues posteriormente vinieron los chichimecas, que eran un grupo belicoso, y que también se quedaron a mezclarse con estos mayas. Posteriormente también se dice, y aquí tenemos, aquí cerquita de Álamo, en Castillo de Teayo, tenemos una pirámide precisamente de origen tolteca. Entonces, todo esto pues es una fusión, una mezcla de diferentes culturas que se daban en ese tiempo. Lo interesante de esto, yo creo que es la temporalidad, y sobre todo ver en este monolito cómo ya la participación en la vida, en el gobierno, una mujer de élite, se dice. No sabemos, o no saben los expertos, nosotros tampoco lo somos, si precisamente era una gobernante, pero sí se sabe que era una mujer de la élite que gobernaba. No sabemos si era una doncella, hija de algún jefe, ¿no? Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Me voy a permitir retirar esto para hablar un poquito más claro. Estamos aquí, sobre todo para quienes nos siguen desde la Huasteca Veracruzana, desde Álamo y eventualmente desde Hidalgo Amajac, Álamo Temapache, por supuesto. Estamos en el Museo Nacional de Antropología e Historia, uno de los museos más importantes del mundo, y por decirlo así, llamémosle así, santuario de la diversidad y la memoria cultural de nuestro país. En esta ocasión nos encontramos en la sala de exposiciones temporales Mario Vázquez. En esta sala, el presidente
de la República, Andrés Manuel López Obrador, nos propuso, nos pidió que hiciéramos una magna exposición que se llama La Grandeza de México. Esa es una exposición dual que está una parte en el Museo Nacional de Antropología y otra en la Secretaría de Educación Pública, donde además se pueden admirar los impresionantes murales, los murales que desde tiempos de José Vasconcelos, cuando la Secretaría de Educación Pública empezó a funcionar, los mandó a hacer, ¿no? Y así quedó esa tradición muralista allí y en muchos otros edificios públicos y después también privados de nuestro país. Estamos, como ustedes ven, aquí en presencia de lo que llamamos la mujer de Amajac, la joven de Amajac, la princesa de Amajac. Cada quien puede denominarle como le parezca más intenso, más sugerente. Lo único que sí, pues es que es de Amajac, ¿no? Yo tuve el privilegio de ir a verla hace probablemente 4 meses. Estuve allá, desafortunadamente pues la tuvimos que ver recostada, porque así la cuidaron los habitantes de la comunidad mientras se decidía el destino de la pieza. Por supuesto que el destino de la pieza no es otro que el de la comunidad de Hidalgo Amajac. Por eso el presidente municipal nos ha planteado que ha dispuesto que se genere, que se construya un espacio para que esté la pieza. Y pues aquí también tenemos el compromiso de ayudarnos a habilitar ese espacio por parte de la alcaldesa electa, que el día 1 de enero, así el mismo día en que apareció la mujer de Amajac, pero un año después será la primera alcaldesa de Álamo Temapache. Entonces, el Instituto Nacional de Antropología e Historia no tiene como política sacar a las piezas arqueológicas de su contexto. Eso se hacía antes, digamos hasta los años 60 o 70 del siglo pasado. Trajeron a Tlaloc y trajeron un sinfín de piezas de los más diversos rincones del país. Muchas de ellas resultado de la investigación del propio instituto. Pero desde finales del siglo pasado y sobre todo en este siglo y muy particularmente en este gobierno que, como ustedes saben, prioriza y priorizará siempre a las comunidades étnicas, las comunidades originarias, los grupos afrodescendientes y en general a todos los sectores populares de nuestra sociedad, no es la idea de que las piezas se salgan de su contexto. Pero también es cierto que en el mundo de los museos las piezas pueden ir temporalmente a otros espacios, ¿no? Esa es la manera como de alguna manera esa misma pieza gana prestigio. Estoy seguro que ahora la mujer de Amajac la van a apreciar más y por eso los compañeros de Amajac y las autoridades del municipio de Álamo Temapache han sido muy insistentes en que se respetará el compromiso de que regrese la pieza. Tentativamente tenemos planteado que la exposición es hasta febrero. No sabemos si eventualmente antes pudiera regresar un tiempo o ya regresar, eso lo vamos a platicar, pero de que va a regresar, va a regresar. Efectivamente, hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum, anunció que la Comisión de Obras y Monumentos Artísticos en el Espacio Público, que es la que decide cómo se ubican ciertas esculturas, ciertos monumentos en el espacio de la Ciudad de México, y visto que ya se había aprobado el traslado del conjunto escultórico del navegante genovés Cristóbal Colón, acompañado de una serie de frailes que iniciaron la evangelización
en estos territorios, la cristianización. Ese conjunto se va a trasladar a un parque casualmente llamado América, y entonces había que hacerse cargo de qué destino iba a tener esta glorieta, hasta hoy denominada de Colón, y que cualquier ciudadano puede seguirle denominando como quiera, porque vivimos en un país libre. En ese sentido, esta comisión Comaep propuso, y eso nos ha dado mucho gusto, al presidente municipal, a la alcaldesa electa y a todos los compañeros que hoy vinieron en esta primera visita, este primer viaje, porque yo espero que va a haber más, incluido uno que tenemos pensado para niños que van a entrar a un concurso de escribe tus impresiones sobre la mujer de Amajac y a lo mejor dibuja cómo la concibes. Entonces, traer a los niños, etc. O sea, la idea es que este museo es de todos, se lo apropien los compañeros de Amajac, se lo apropien los ciudadanos alamotemapachenses. Entonces, ¿qué es lo que se va a colocar en este lugar? Todavía no sabemos si va a ser un conjunto, si va a haber una fuente. Eso lo vamos a trabajar con el gobierno de la ciudad, que finalmente es el responsable del espacio público. Nosotros solo somos normativos, somos una institución que estudia, cuida, protege, defiende, recupera nuestro patrimonio y también lo difunde y propicia su disfrute social. Se va a colocar una pieza como esta, ¿no? Pero no tan pequeña, porque en una glorieta, no sé si gustan, vayan a esta glorieta del Paseo de la Reforma, rodeada de inmensos edificios, pues esto, que además no sería deseable que estuviera ahí, porque sería víctima de las inclemencias del tiempo, ¿no? Esta escultura se conservó porque estaba enterrada. Si hubiera estado a la intemperie, y por eso debemos cuidar también esta escultura de una deidad de la muerte que está en 5 poblados, bueno, también la debemos cuidar allí, no moverla. Pensamos, eso ya que probablemente sea multiplicar por 3 la altura, la anchura, es decir, la misma proporción, pero en escala 3:1. Es decir, si esto mide con todo y el clavo que tiene hacia abajo 2 metros, pues sería 6 metros. Si pensamos que tiene que ser más altura, pues eso se analizará. Por ahí Juan Garibay, que es el que hizo el diseño de esta magna exposición, sabe mucho de eso. Entonces, no es esta pieza, es una réplica. Las réplicas se pueden hacer de fibra de vidrio, es decir, de material, llamémosle así, ligero, a partir de sacar un negativo y luego el positivo, pero pensamos que sería más idóneo hacerla también de piedra. Buscar una buena cantera, cortar la piedra para que dé el tamaño, y hay excelsos cantereros en nuestro país, probablemente hasta por allá en su región. Si conocen uno, presidente, alcaldesa, recomiéndenoslo, porque tampoco queremos que entrar al tema de el nombre. ¿Y quién la va a hacer? Híjole, yo afortunadamente no soy del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y todo, la gran mayoría del arte que ven aquí, con excepción de algunos cuadros que sí son de autor, son de artistas anónimos, no artesanos, artistas. En ese sentido, escogeremos quién la puede hacer, le presentaremos al gobierno de la Ciudad de México una propuesta que sea nuevamente consensada con la Comaep y que sea avalada por el Consejo Nacional de Monumentos Históricos. Entonces, sobre todo me quiero dirigir a la gente de la región, en el sentido de que no quepa duda que esta pieza va a regresar. Platicarles que, por ejemplo, en Palenque hay una pieza excelsa, que es la Reina Roja, la
nada más y nada menos que la esposa de Pacal, que gobernó Palenque durante cerca de 60 años. Este personaje pues ya fue a Nueva York, ya fue a México Tenochtitlan, estuvo en el Museo del Templo Mayor, ya fue a Tuxtla Gutiérrez, ya fue a San Cristóbal de las Casas y nuevamente reposa, presidente, en Palenque, y todos contentos. Aquí hay una serie de piezas que provienen de muy diferentes museos del país, zonas arqueológicas del país, algunas que tuvimos que platicar con las comunidades, y por eso estamos muy agradecidos con los compañeros de la comunidad de Hidalgo Amajac, porque pues obviamente al principio decían, pues no, mira, es que siempre ocurre que para la difusión de la importancia de un hallazgo puede ser conveniente que se haga un traslado, no hay problema. Por supuesto que está documentada la salida, la entrega, recepción, la fecha de retorno, que será en abril del año próximo, y yo les aseguro que retornará con gloria y con enorme afecto de todos los compañeros, no solo de Amajac, sino de la Huasteca, como lo acreditó hace un momento el director general de Culturas Populares, Mardonio Carballo, que ya estuvo por allá también para conocer esta excelente pieza escultórica. Doctor, ¿ya saben en cuánto tiempo podría estar lista la réplica? Es evidente que quien labró esta piedra lo hizo por encargo. Y es natural también suponer que no era el labrar piedras con figuras humanas una especie de fotografía para cualquier mortal en la época. Se tenían que utilizar horas y horas para el tallado, lo cual supondría que sería, hablando de mano de obra, nada barato. No es lo mismo tomar una foto el día de hoy en un celular, por ejemplo, que labrar a golpe de obsidiana quizá, porque bueno, pues nuestros antepasados no conocieron el hierro, nuestros antepasados indígenas. Entonces, un cincel, no sé con qué material, pero una labor no solamente muy penosa, sino al propio tiempo de muchas horas. Así que esta joven, con toda seguridad, era de la nobleza, como tú anotas, ¿no? De la élite, y muy probablemente hasta con algún poder de naturaleza civil, o ya de perdida, un poder, digamos, religioso quizá, pero en todo caso se percibe que era una líder, porque de no serlo ya hubiéramos encontrado muchas mujeres en Amajac y en la región huasteca. Pues yo creo que no se puede precisar la temporalidad. Yo creo que se tienen que relacionar, los expertos pues reúnen datos y llegan a ciertas conclusiones para afirmar que era precisamente de la élite gobernante, que era también que era una mujer que era una mujer joven, se puede decir, y sobre todo la influencia de la cultura mexica, la cultura, digamos, del altiplano, ¿no? Pero también, pues como se sabe, pues las culturas chichimeca, la tolteca también llegaron por acá. Y bueno, aquí lo más importante es de que, y algo que nos debe poner muy contentos a la gente que somos de Álamo Temapache y que queremos este gran municipio, es de que en este caso el gobierno de la Ciudad de México tome en cuenta a una pieza arqueológica importante. Asimismo, pues sabemos que los gobiernos municipales tendrán que ser muy permeables, muy sensibles en el sentido de ver la opinión de la gente, de la misma sociedad, que seguramente les gustará que ese monolito que representa a la mujer, la mujer indígena, se puede observar aquí en el centro de la ciudad, independientemente que en un tiempo
tal vez el gobierno que viene se encargue de establecer aquí un museo con las piezas encontradas aquí. Ahí habría que buscar lo que tienen en Temapache, donde era llamado Tamapasco, una cultura que habitaron ahí en lo que es Temapache antes de la conquista española. Bien, ha llegado el momento de terminar con este programa. Felizmente Álamo, ya además del colotero, tiene otra figura emblemática. Es correcto, don Alejandro, y pues es una situación que, como les decía, nos debe llenar de mucho orgullo. Yo creo que el gobierno municipal, el actual y el entrante, tendrán que tener aquí a esa pieza. Asimismo hay actividades relevantes por ahí que está haciendo en cuanto a la elaboración de cuentos con los alumnos de educación primaria con este tema precisamente, y que posteriormente el mismo museo va a imprimir un libro con esta recopilación de los cuentos que elaboran los niños con esa temática de lo que es el descubrimiento de esta mujer gobernante en lo que es Hidalgo Amajac, en los terrenos de la familia Céspedes. Gracias profesor Al contrario, Castro, y gracias a toda la gente que nos ha escuchado y que nos ha visto. Esto ha sido Café con Piquete y por ahí nos encontraremos.